Shabbat Shalom, familia. Vamos a analizar un poco la parashá de este Shabbat, parashá Kitizá. Y una de las cosas más importantes de esta parashá, desde luego, es lo que hizo Moshe después del pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro, ¿qué tipo de pecado fue? ¿Alguien se acuerda? Hatá, Rishá o Abón. Hatá, Rishá o Abón. ¿Cómo ven? Ya sabían, dice nuestra Jochajá, pero ¿qué tipo de pecado aparece en la Torah? O sea, es decir, ¿cómo aparece un tipo de pecado ahí? Sí, pensamos, pero en la Torah no dice Rishá. Dice Abón. Tampoco dice Abón. Sí. Por ignorancia. Sí. Curiosamente, sí. Pero vieron los prodigios. Sí, vieron los prodigios del Eterno, etcétera, etcétera. Sin embargo, familia, no fue Rishá ni fue Abón. ¿Cómo ves? No fue Rishá ni Abón. Por ignorancia o por no saber aplicar un mandamiento, se aplica este tipo. Pero bueno, el punto es que está tratado ahí como el Egel Hazab, el becerro de oro, que interesantemente en Isaquí, becerro de oro tiene la gematría de 122. El Egel Hazab, becerro de oro, que también es la misma gematría de una frase que es el poder de la imaginación. El poder de la imaginación, el combustible del pensamiento. En esta parte, pues ya conocen toda la historia. ¿Sí, familia? Sube Moshe al Sinaí, esperar las 10 palabras. Consecuentemente, el pueblo se empieza a desesperar cuando ya llegó el tiempo señalado y exigen a alguien que los conduzca. ¿Recuerdan? Vamos a leer una sección. Vamos a leer Shemot, Éxodo. Si alguien me ayuda para retomar esta parte de la historia. Shemot 32, uno en adelante. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Qué dice Jacob? A ver, Jacob, ven a Abraham. 32, uno en adelante. Y vio el pueblo que demoraba Moshe de descender de la montaña, y se congregó el pueblo alrededor de Aarón, y le dijeron a él: levántate, haz para nosotros deidades, que vayan ante nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos hizo ascender de la tierra de Egipto, no hemos sabido qué ha sido de él. Y les dijo a ellos Aarón: desprendeos de los pendientes de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, y traedlos a mí. Y se desprendió todo el pueblo. De los pendientes de oro que había en sus orejas, y lo trajeron a Aarón, y los tomó de sus manos, y lo formó a este con cincel, y lo hizo un becerro de metal de fundición, y dijeron: estas son tus deidades, Israel, que te hicieron ascender de la tierra de Egipto. Y vio a Aarón, y construyó un altar ante este, y convocó a Aarón, y dijo: festividad para Yahweh mañana. Y madrugaron al día siguiente,
Y ascendieron ofrendas de elevación y acercaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a mofarse libidinosamente, y le habló Yahweh a Moshe: anda, desciende, porque se corrompió tu pueblo que hiciste ascender de la tierra de Egipto. Ok, hasta ahí me llegó. Ya conocen la historia, ¿verdad? Moshe desciende, quebra las tablas, las 10 palabras que recibió de Hashem. Y Misaquín, conocen la historia, murieron. ¿Cuántos murieron? 3.000. Ese día murieron 3.000. 40 días después de qué? De Shavuot, ¿verdad? El 17 del mes cuarto. El 17 del mes cuarto. Entonces, ese día hicieron el becerro de oro. Lo que prosiguió es que el misericordioso se iba a irar contra el pueblo. Acto seguido, ¿qué sucedió? Vamos a ver el verso ahí mismo, Shemot 32, verso 31 y 32. 32, 31 y 32. Y Moshe regresó a Hashem y le dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho deidades de oro, pero ahora perdona su pecado, y si no, ¿qué dijo Moshe? Y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Y Hashem respondió a Moshe: el que ha pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. El contexto, también familia, de este texto, el verso 30 se me pasó. Y al día siguiente Moshe dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia Hashem, quizá yo pueda hacer ¿qué? Expiación por vuestro pecado. Ya lo dijo Moshe, el todo misericordioso, si no perdona su pecado, entonces bórrame del libro. Este punto que es muy importante, Misajín, el misericordioso sabía lo que iba a pasar. ¿Ya, Jacob? Sí. Bueno, entonces esperaba que Moshe respondiera así. ¿Cómo ven? Era una gran enseñanza para el pueblo. El misericordioso esperaba entonces que Moshe reaccionara de esa forma. Es una de las incursiones mayores de Cristo. ¿Cómo ven, Mijael? El Eterno esperaba que reaccionara así. Moshe esperaba su respuesta. Sí, porque le dijo: de ti no Sí, sí. pasaste de ellos. De tus lomos, de ti, para que se cumpla la promesa que hizo por su propio nombre, el juramento que hizo por su propio nombre a Abraham, Isaac y Jacob. Esto, Misajín, significa en la persona de Moshe autoanulación. Se cayó esto. Autoanulación. ¿Cómo se dice en hebreo? Bitul. Autoanulación, es decir, Moshe dejó de ser Moshe. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando estaban en Egipto y Moshe crece, en una ocasión vio que estaban abusando de un judío. Imagínense el temperamento de Moshe, que mató a un egipcio. ¿Cómo era su temperamento de Moshe? Para haber hecho eso. ¿Se puede imaginar? Para haber hecho eso. A lo mejor alguien pues no es capaz de matar, pero sí llamar la atención o encararlo, pero ya llegar a ese nivel. En este punto
la Torah testifica que él fue sumamente, ¿cómo? Una de las mejores características que tuvo Moshe, humilde, humilde. Es decir, que se autoanuló. Se autoanuló. Vamos a leer un texto en los escritos nazarenos. Que es Meir o Marcos 8. Meir o Marcos 8:34. Sí, por favor, Rosh Maya. Y llamando a sus talmidim y a los que estaban por allí, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Okay. Porque cualquiera que desee salvar su nefesh la perderá, mas cualquiera que pierda su nefesh por la promesa de la redención que ha sido dada y por mi causa la salvará. Gracias. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, primero dice niéguese a sí mismo, segundo tome su madero y tercero sígame. ¿Qué significa eso? Negarse a sí mismo, ¿qué significa? Autoanularse. Bitul, autoanularse. Déjeme decirle a Misaquín que cuando fue traducido el texto griego, se utiliza una palabra que es apernomai, perdón. Y esta palabra es también repudiarse. Repudiarse, es decir, repúdiate a ti mismo. Repúdiate a ti mismo. ¿Sí saben qué es repudiar? ¿Manet? ¿Me puedes sacar? Pues como odiarse, como odiarse. No, Sí. pues sí, y como Rechazar. rechazar. Sí, porque así habla de cuando das carta de divorcio. Ok, por ejemplo, muchos de los aquí que están aquí en algún tiempo comieron carne de cerdo, ¿verdad? Cuando conocieron que no se tenía que comer, la repudiaron. Al principio a lo mejor se podría antojar, pero sabían que no, ¿verdad? Hay una segunda etapa en que ya no se les antoja. Y la tercera etapa es donde ni el olor soporta. En ese punto es donde ya está, se interiorizó el mandamiento. Y en ese punto se repudia. ¿Sí me entienden? Imagínense con una mala cualidad de nosotros, si llegáramos a entender este concepto. Repudiarse, es decir, imagínense este ejemplo. Ni siquiera pueden tolerar el olor. Pero en una mala cualidad, imagínense repudiar esa mala cualidad. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Repúdiese a sí mismo. Repúdiese a sí mismo. ¿Cómo vamos a repudiar a nosotros mismos? Máxime si no nos conocemos. Pues es cuando uno hace cosas no gratas ante el Eterno, como comer cerdo. Sabemos que, por ejemplo, si hacemos la Shon Harak, que es repudiante ante el Eterno, ¿Sí? tenemos que estar conscientes que así como al Eterno no le agrada o es un mandamiento que no. Es decir, ya no lo hago yo,
sino que ahora, como dice la palabra modelo, ahora el Mashiach vive en mí. Entonces ya me estoy repudiando a mí, yo ya no soy, ya no voy a actuar yo, debo dejar que Él actúe por mí, o dentro de mí. Gracias, Nayepo. Para ser más claro, Mosequín, les voy a dar un ejemplo, varios ejemplos. Por ejemplo, la ira. La ira. Este es un rasgo muy negativo. Y así como la lepra es una afección física, la furia es una enfermedad espiritual. Y dijeron nuestros sabios, quien se enfurece lo posee todo tipo de infiernos. Pues está dicho, quita la furia de tu corazón y aparta el mal de tu carne. Eclesiastés 11:10. Y no se refiere a otro mal, sino al Geinón, como dice, todo lo que ha hecho Hashem posee un fin, y aún el inicuo para el día del castigo, del aciago, perdón. Y más aún, el materialismo lo gobierna, pues está dicho, y allí te dará Hashem corazón tembloroso y desfallecerán tus ojos. ¿Qué puede ser aquello que agota los ojos y oscurece el espíritu sino el materialismo? Aquel que se enfurece no toma en consideración ni siquiera la misma divinidad. ¿Hay quien se aira aquí? ¿Hay quien se aira aquí? Sí. ¿Ah? Entonces no se ha negado a sí mismo. No repudia esa mala cualidad. Sí, está disfrazada. Sí. Es por decir una. Les voy a citar otra para que nos vayamos entendiendo. La soberbia. ¿Qué es la soberbia, Mosequín? La soberbia es sumamente adecuado presentarlo previamente, y es lo siguiente. La soberbia es la moneda utilizada por por el Rey de Reyes, y sobre la cual nos advierte su Torah, como está escrito: cuídate de olvidar al Elohim que te rescató de Egipto, pues el soberbio incluso olvidará a Hashem, como está escrito: tus vacunos o vinos se incrementarán, y la plata, oro, etc. Y dirás en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me posibilitaron todos estos logros. Empero recordarás a Elohim, tu Elohim, pues Él es quien te da la fuerza para hacer obras. Con respecto a esto, para que no te ensoberbezcas entre sus hermanos. Si la Torah advirtió sobre la soberbia incluso al rey, más aún a los civiles deben de abstenerse de ser arrogantes. La arrogancia puede ser clasificada en dos áreas: una, la soberbia física, y otra, la arrogancia intelectual y la de sus actos. La arrogancia física del hombre, a su vez, se puede dividir en dos partes: positiva y negativa. Y es todo un tratado de soberbia. Es todo un tratado. La soberbia, la vergüenza, el descaro, el odio. El odio. ¿Se acuerdan, Misaquín, que a veces hemos estudiado, leído en la Torah: no odiarás a tu hermano en tu corazón? No guardarás rencor. No te vengarás. No guardarás rencor, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínense todas juntas. Si ustedes leen el comentario en el Chumash de la editorial Shem Tov sobre el odio, dice incluso Misaquín, cuando llega uno a decir: no, es que prefiero guardar la distancia, ¿verdad? Es decir, que allá está bien y yo estoy bien acá. Ya es una señal mínima, pero es una señal de odio. Cada día que pase sin
hacer la shalom, se va incrementando el odio. Y aún más, entre más tiempo pase, cada minuto es un pecado. Cada día, cada semana, cada mes, y se va acumulando. ¿Me explico? Cuando leemos la bendición en el Sidur sobre nuestros hijos, que los guarde Hashem del odio gratuito, porque Pesa sobre sus cuellos. porque a veces toman algo que ni les correspondía por causa de los padres, los vecinos, los tíos, los amigos, y ya tienen un odio gratuito, algo que ni les corresponde. Consecuentemente puede albergar una raíz de amargura, como dice Hebreos, que ninguna raíz de amargura, etc. Entonces la ira, la envidia, la pereza, dice aquí en Isajín que incluso cuando dice, si llegan a la sinagoga y en cuanto se sientan, bien dormidos, ¿eh? La mezquinidad, el olvido, cuando estamos molestos o algo no nos agrada, nos olvidamos de Hashem y sale nuestro Yetzer Hara, que es sumamente ágil, astuto, donde va a argumentar todo tipo de situaciones. Entonces, todo conlleva que la realidad es que no nos hemos negado a nosotros mismos. Bajo ese punto, repudiarse a sí mismo significaría entonces que si hay alguien aquí que se aira, o habemos aquí alguien que somos personas que nos airamos, quiere decir que en ningún momento hemos hecho bitul. No nos hemos autoanulado. No hemos hecho. De hecho, uno de los nombres de Yetzer Hara es el viejo hombre. ¿De acuerdo? Sí. Cuando hacen Tevilá, resultó que el viejo hombre tuvo que haberse ido ahí. Pero Podemos hacer otra vez. lo resucitamos al tercer día también. Cada festividad. ¿Verdad? Lo resucitamos al tercer día y está acampando, y a veces más fuerte que otros años. ¿Han experimentado, familia, que en muchas ocasiones a veces nuestra mala cualidad se multiplicó? Es decir, que si el año antepasado era más tranquilo, ahora soy más tranquilo, dice Natoy Shamayán. Es decir, más alterado, más como que le dimos una buena alimentación, una buena nutrición para que estuviese más fuerte. Pero déjeme decirle, Misajín, que es bueno, porque se están dando cuenta que su lado positivo sí ha crecido, pero no lo han llevado a cabo, o no lo hemos llevado a cabo. Es decir, que si entre más su Yetzer Hara es más fuerte, quiere decir que tienen ese mismo potencial para hacer algo que es grato delante del Eterno. Está ese potencial ahí. ¿Me entienden? Pero el punto es que Moshe en ese momento se autoanuló completamente, a un nivel en que dijo: Hashem, si no os perdonas, pues bórrame del libro. Bórrame del libro, a ese nivel.
Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Son la vida. Pero no estamos dispuestos a donar un riñón. Va a ser difícil. Bueno, dice solamente que Qué me fácil. paguen bien, dice. No me llegaron al precio. No le llegaron al precio, dice Marqués. Yo sí lo hubiera dado. Pero es difícil, mi señor. Yo sí estaba en todo, nada más por mi bebé. Pero yo de corazón sí lo quería. Baruch Hashem. Ahí tenemos un ejemplo de Bitul, nuestra coja. Misajim, vamos a llegar al ceder de Pesach. Vamos a llegar al ceder nuevamente otro año más, Baruch Hashem. Y siempre antes de Pesach se presentan todo tipo de situaciones que son propensas a que no lleguemos a ese momento. Pero antes de llegar ahí también hay que hacer un análisis de dónde estamos. Nuevamente, ¿qué rasgos de nuestro carácter no hemos anulado? ¿Cuáles serán, familia? Dígame, David. Referente a eso, te digo de Ceder de Pesach, dice Sí. 1 Corintios 11, capítulo 34, creo, Sí, que en la cena del Señor, el día que partió el pan y tomó vino, dice que cualquiera que tomase esa copa indignamente sería juicio contra él. así es. Y si no la toma también, También es cortado, es de careta. Si no tomas, pesa. Pudiéndolo hacer, claro está. ¿Sí? entonces, Indignamente. Diga, perdón. entonces aplica lo que usted dice, ¿no? Bitul, Claro. O deja tu ofrenda ahí y arregla. Arréglate con tu hermana, con quien tengas problemas, y luego vienes a mí. Claro, mi señor. Usted recuerda la historia de Jacob. Desde Abraham Avinu, siempre que había una experiencia con el todo misericordioso Abraham, levantaba un altar y un sacrificio. Y Isaac también. Un altar y hacía un sacrificio, una ofrenda al todo misericordioso. Pero luego viene Jacob. Las piedras se juntan, etcétera, etcétera. Tuvo una experiencia paranormal impresionante e hizo una ofrenda. No, No la hizo, Misajín, porque no estaba bien con Esab, su hermano. Es lo que dice el Santo Maestro. Deja ahí y ves y haz la shalom. Pero él no lo hizo en ese tiempo. Los demás patriarcas lo hicieron, pero Jacob no. No levantó un altar, no hizo ninguna ofrenda ese día. por esa situación nada más. Por esa situación. Nada más por esa situación. Y en el caso de que usted dice, More, de Pesach, que si no la celebras la Pesach, aunque no seas digno, ¿cómo es que eres cortado? Si no eres digno. También, porque es una obligación. Sabe. Es una obligación, es como Shabbat, es una obligación. Es un precepto y que el trabaja de acuerdo a lo que está escrito no es deporte. Es peor. Diga, ¿cuál es Lobby? Pero More, en el caso de Jacob, él no tenía de su hermano hacia él. Ahí que Ok, vamos a ver lo que dice Matatillao antes de ¿Es el corte Shabbat? muerto. ¿No es lo mismo corte que No. muerte? Muerte No, que- carete es corte decisivo de la comunidad. Mateo, De muerte es más fuerte. ¿Mande? Es más fuerte de muerte, Sí, más fuerte. pero no muerte física. Corte, El tiempo, en aquel tiempo que era una teocracia, en el tiempo de Moshe, se hacía. ¿Verdad? Hoy en día es diferente. Diga. Matatillao 5, verso 23.
Ajodes Lobby 5.23, Matatillero 5.23. ¿Alguien lo tiene para...? Sí. ¿Qué dice Yosef ben Jacob? Por tanto, si traes tu prenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano tiene algo contra ti, no tú con él, ¿verdad? Sí, Jacob. Entonces, por eso Sab no hizo una ofrenda. ¿Sí, mi Jacob? Perdón, Jacob no hizo una ofrenda a todo misericordia. Se acordó que Mateo 5:20. que alguien no lo quería, ¿verdad? Nuestra cocha dice, ¿cuántos? ¿Alguien se acuerda que alguien no los quiere? Uno piensa que todo el mundo lo quiere. No. Y luego dice, no, ni en pintura, ¿verdad? Lo quieren, pero es lejos. Entonces, lo que tendríamos que tener es preocupación. Tendríamos que tener preocupación. Unos lentes. La preocupación. ¿Qué es preocupación, yo sé? ¿Preocupación? Sí, preocupación. Es un rasgo negativo en la mayor parte de sus aspectos y de cualquier forma se hace evidente, como está escrito. Y Yosef vino a ellos por la mañana y los vio, y aquí que se hallaban perturbados. Y está escrito, ¿por qué tienes mal semblante y no te hallas enfermo? Nehemías 2:2. Y así se pronunció: no hay en absoluto entre los hombres de grande espíritu señales de preocupación. ¿Se preocupan? Mira que Senaún se preocupa usted. Yosef se preocupa por las tareas. ¿Se preocupan, familia? ¿Sí? ¿Me has nado? Y a veces por cosas sin sentido. Todavía ni van a pasar y ya está bien preocupado. Ya un apocalipsis en nuestra mente y ni siquiera ha pasado. Quien se preocupa por alcanzar cosas mundanas es considerado sumamente despreciable. Pues este tipo de preocupación no debe hallarse entre las personas que confían en Hashem. ¿Por qué, Misají? Porque está escrito: ¿de qué te preocupas del día de mañana? ¿Qué habrás de comer? ¿Qué habrás de vestir? Etcétera, etcétera. Ni Shlomo Hamelech, que era el multimillonario en ese tiempo, vistió como los libros. Y es como dijo anteriormente, More, Entonces, es cuando nos olvidamos del Eterno. ¿sí? Cuando Del olvido. Ni esas palabras llegan a nosotros, más que la preocupación, el problema. Preocupación. Tan eso sí, porque en el Sidur está el rezo de líbranos mi lengua del mal, que aquellos que nos maldigan, que sea su pensamiento como el polvo. Así es. Sí, o también en las bendiciones en la mañana, que dice de que líbranos de un hermano que sea de alianza o hijo no de alianza. O sea, son preocupaciones. Sí. Tal vez así que exhortan a ponérselas al Eterno. El transgresor, Misajín, el transgresor debe angustiarse desde lo más profundo de su corazón y gemir amargamente por haber contrariado la voluntad del todo misericordioso. Si la persona pierde un billete, eso le causa pesar. Pero si se malogra toda su fortuna, entonces el desconsuelo embargará su espíritu. Lo mismo ocurre con los sufrimientos que afectan a la persona. Le causan un dolor permanente y angustia en su corazón. Pero más aún, es apropiado que se aflija y apene por haber contrariado la voluntad del Todopoderoso, olvidándose de sus favores y bondades para con él. ¿Estamos preocupados? No. Ya sabes. ¿Ya, jefa? Casi siempre mis preocupaciones son por lo material. Sí. Por eso nos vamos a ir a Canadá. Sí. Allá hay todo. ¿Cómo es, no?
¿Se preocupa? No. ¿Se preocupa usted? Como dice Blanquetas, si nos llegamos a preocupar por lo del material, que es lo que nos falta el día de mañana, hablando materialmente, pero sabemos que en el espiritual no tiene que ser así. En nuestra naturaleza nuestra confianza en Hashem. Es decir, que todo tiene un propósito y es para una enseñanza, lo que pasa alrededor. Pero lo vimos preocupados, ¿no? Mira que Fray, no, usted ya no se preocupa por nada. ¿Qué Canadá ni qué Canadá? O sea, por la misma, Morena. ¿Mande? O sea, por la misma, ni me preocupo. No soluciono nada. Doble trabajo. No mandes que abro la cabeza y que pensando, me caliento la cabeza. De ahí no sale. ¿Hay algo, familia, que les relaje cuando están preocupados? ¿Han pensado en eso? ¿Joseph, Ben Jacob? No, a veces algo tan sencillo, me ve con una sonrisa de un niño que está uno estresado y llega su esposa o un hijo y lo abraza y le da una caricia sin saber que usted está enojado. Sí. O ve a un niño sonreír libremente, dice, ahí es cuando en lo personal, es cuando me doy cuenta que pues no estoy aquí, estoy fuera de mí, o sea, no estoy consciente. Sus labios me honran, pero su corazón está... Hasta que, se por olvidó. ejemplo, la niña llega y hace unas sonrisas o unos ojos tan bonitos que digo, estás mal, ¿verdad? Y otra vez, nos olvidamos constantemente. Es por eso, familia, que la halajá a veces es estricta. Es estricta en un punto en que si te olvidas por más de una del todo misericordioso, transgrediste. O sea, en cada momento hay que estar conscientes, porque salimos a trabajar y pasa demasiado tiempo en que nos olvidamos del Todopoderoso. Estamos inmersos en el trabajo, buscando la forma de cómo ya no trabajar, ¿verdad? Analizando y procurando y finalmente, día tras día, no termina. Hasta cuando nos vamos a dormir, ¿no? La pereza. La pereza. Se trata de un rasgo muy negativo, la pereza. ¿Hay alguien que es perezoso así, aquí? ¿Me hace Fray? Yo. Por eso no se preocupa, ¿no? No. Mire, la persona perezosa nunca actuará correctamente ni en sus cuestiones físicas, como así tampoco en lo espiritual. Sobre el holgazán dijo Shlomo Hamel lo siguiente: junto al campo del hombre perezoso pasé y junto a la viña del falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos y su faz estaba cubierta de ortigas y su cerca de piedra estaba derribada. Proverbios 24, 30 al 31. Comparó la actitud del hombre perezoso con el campo del holgazán, el cual no solo deja de producir frutos por la falta de atención, sino incluso crecen espinos indeseables, y aun si se esforzaran en trabajar el campo para que produzca su cosecha, la malograría con la pereza, pues al caer la cerca y no arreglarla debido a su pereza, se introducen los ladrones y animales y destruyen y roban todo. ¿Qué significa eso? Hay muchos mandamientos en la Torá, por ejemplo, cuando un animalito se sale y cornea a una persona, pero si lo vuelve a hacer, ya no nada más muere el animalito, ¿verdad? Sí, no nada más el toro, sino si es el mismo toro, y eso es por una razón. ¿Por qué creen? Negligencia o pereza. No le cerró bien la puerta, no estuvo al ritmo. No arregló su corral. ¿No arregló?
Lo amarró. Dijo, mañana. ¿Cómo se le llama esta? Decir. Negligencia. Negligencia, desidia, el hombre del mañana. Mañana estudio. Mañana arreglo esto, mañana arreglo lo otro, y mis ajines es día que no arreglar el candado ahí de la puerta de afuera. Imagínense nosotros con nuestros malos hábitos. Abraham vino, pensó tanto y dijo, ¿sabes qué? Eliezer el Damaseno, su siervo más fiel, búscame una esposa para Isaac, pero búscamela de aquel lado, porque allá tienen malas ideas. Aquí tienen malos hábitos las mujeres, allá tienen malas ideas. Es más fácil cambiar una mala idea que un mal hábito. Pero bueno, ya llegamos a este conocimiento y no hemos alcanzado esa perfección. Como en la Parashá Noah, ¿cómo era Noah? Un hombre justo y perfecto. Es decir, que era un tzadik y tamim. Tzadik y tamim. ¿Qué significa tzadik, mi Jacob? Justo. ¿Y qué es una persona justa? Una persona justa, Yosef ben Jacob. Una persona que tiene más méritos ¿Qué? Una persona que tiene más méritos que el Señor. pecados. ¿Ok? E integridad Interior. también. Era justo, era íntegro en su interior, en su exterior. Íntegro en su interior, ¿verdad? No era. En su forma, mensajín, de actuar hacia con el prójimo. Cuando el joven rico se le acerca al Santo Maestro, le dice, ¿qué vine a haré para alcanzar el Olam Jabá, la vida eterna? ¿Qué le dijo? Guarda sus mandamientos. Para mandamientos, todo lo he hecho desde mi juventud. Ya la tenía hecha, era todo. Es decir, que él era un tzadik, ¿correcto? Él era un tzadik. Ya había guardado mandamientos, ya era todo. Pero bueno, todo lo he hecho desde mi juventud. ¿Quieres ser también íntegro? Vende todo lo que tienes, los pobres, y otra vez, sigue. ¿Cuál era su mal hábito? Su mala cualidad, ¿cuál era? Dice nuestra Rosh Shahar que tomaba. Un mal hábito. Avaro, codicioso. Mezquino, centavero. En todo se fija. ¿Han escuchado ese término? Déjenme leerles un pedazo. Es una clase de malos hábitos. Se trata de una condición negativa en la mayor parte de sus aspectos. Y sobre ella dijo Shlomo Hamelech, no comas el pan de quien tiene un ojo maligno. Y los rasgos característicos de este tipo de personas son los siguientes. Tomen nota. No practican la caridad. No se apegan del pobre, y si mantienen trato comercial con otros son sumamente detallistas y no conceden absolutamente nada. No brindan comida o vestimenta a quien la necesita, y nadie obtiene ninguna satisfacción monetaria de ellos. No confían en los demás y se hacen odiosos ante los ojos de los otros. No buscan cumplir con los preceptos de Hashem y no tratan de obtener la compañía de un maestro o un amigo, y de esa forma permanecen ignorantes toda su vida. Y si es mezquino con su propio cuerpo, será un ser maligno y amargado que no hará favores a ninguna persona. Empero, por sobre todo, será negativo, y si es avaro, con su sapiencia y sus libros, pues con la enseñanza no pierde nada, ya que el saber fue comparado con el fuego, al cual no pierde de su contenido
si se obtiene de él otro fuego. Y sobre este tipo de personas está escrito: el que retiene el trigo, el pueblo le insultará. ¿Cómo ven? ¿Habrá algún rasgo como el rico? Es decir, el rico apareció ahí, pero puede ser alguien que sea no nada más mezquino, sino soberbio. Pueden llegarse con la misma pregunta al Santo Maestro y decirle: bueno, ya he guardado mandamientos desde que hice Tevilá, ¿verdad? Ah, entonces eres sadí. Oh, quiero ser. Ah, bueno, entonces quieres ser también. Tienes soberbia. Tienes soberbia. Tienes descaro, odio. Eres cruel. Te airas constantemente. Tienes envidia. Eres perezoso, mezquino, olvidadizo, mentiroso, adulador. No, esa general. Entonces, llegamos a un punto en que si le hiciéramos la pregunta al Santo Maestro y conociera todos nuestros pensamientos, ¿se han pensado qué nos diría? Y la invitación es que antes del ceder lo escribamos. ¿Qué nos diría el Santo Maestro? ¿Qué nos diría? ¿Antes de qué? Antes del ceder de Pesa. Preparación. Pues ya falta poco, ¿no? Ya estamos a días. No me va a alcanzar el tiempo porque El 5 de abril. 5 de abril. De veras, mensaje. Debemos preguntarnos qué nos diría el Santo Maestro si llegásemos con esas preguntas. Por lo que él explica, es un rabino celoso, estricto, se me fue la palabra, radical. Es decir, el que toma, pero voltea hacia atrás no es digno. Eso es ser radical. O sea, si lo vas a tomar, es nada más hacia adelante. Pero si volteas, eso es radical. Entonces, ser un maestro también es un maestro radical, celoso. Dime, Jacob. tan radical es que nos dice, la semana pasada en la tarde veíamos que sobre lo que usted nos está enseñando, no recuerdo el texto, que es 1 Corintios, no recuerdo, dice que nos analicemos lo que usted está diciendo, que estamos a días. Sí. Dice, porque no vaya a ser que acarriemos juicio contra nosotros mismos a participar de la pesca. Así es. O sea, lo dice tú. Sí, literal. Esto quiere decir entonces, familia, que tenemos trabajo que hacer. Hace alrededor de 7 años se acercó un hermano y me preguntaba, creo que tiempo después, me preguntó, no quiero que vayan a pasar 6 años y ser el mismo, sin crecimiento. Y ser el mismo. Y entonces, ¿Todavía está aquel amigo? ¿sí? No digo su nombre, pero lo estoy Lo viendo. estoy viendo. Y es una constante, es una lucha que no se acaba. Para hacer una autoanulación, Misajín, ¿qué se necesita? Para hacer virtud. Lo que necesitan primero es información. Necesitan primero sabiduría, información. Necesitan información. ¿Sí, Miguel?
necesitan información para definir esos malos hábitos que a veces no conocemos ni la definición de un comportamiento. En la Torah está escrito que cuando hay un problema entre una sociedad o entre el pueblo, está escrito: indagarás, inquirirás y preguntarás. Bajo cualquier asunto, inquirirás, indagarás y preguntarás. Información. ¿Tiene? ¿Qué significa cada uno de estos términos? ¿Qué significa cada uno de estos términos? Inquirir. ¿Qué significa inquirir? Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Eso es inquirir. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Es decir, ¿por qué soy mezquino? Hay que hacer las preguntas. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Indagar. ¿Qué significa indagar? Yehoshua. Como buscar el porqué. Exacto. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando sobre ella o por conjetura y pruebas. Tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando. El anterior es preguntando y este reflexionando sobre ella o por conjeturas y pruebas. Y preguntar. Preguntar ya se ocupa entonces una tercera persona. Porque para hacer una pregunta se ocupa alguien. Para pedir a una persona o a otra cierta información. Inquirirás, indagarás y preguntarás. Si no, tendríamos constantemente una incoherencia emocional. Es decir, que si siempre, mira, Mijael se enoja, es un ejemplo, no es que así sea. Es que siempre se enoja por lo mismo. Siempre se enoja por lo mismo. Y es una constante. Siempre se enoja por lo mismo. Entonces, inquirirás, indagarás y preguntarás. Si ya sé que se enoja por lo mismo, se cambia entonces la pregunta. ¿Qué puedo hacer para que no se enoje por lo mismo? Para tener coherencia emocional. Si no, es una constante y eso es aplicable a nosotros mismos. Lo bueno es que cuando llegamos al estudio de la Torah estamos al 100. Bien despierto. Sí, mi hermano, ¿iba a decir algo? Si la mamá siempre se mete en mis asuntos y siempre se está molestando y siempre se mete en mis asuntos, bueno, si ya sé que hace eso, tengo que cambiar las preguntas. ¿Qué puedo hacer para yo no enojarme? Porque siempre sucede y va a suceder, es una constante. ¿Me entiendes? ¿Ajo Shumaya? Sí. Exacto. Exacto. A veces sí vemos nuestras áreas que tenemos que anular, pero a veces no nos damos cuenta. A veces sí no queremos, como dice Shemaya, Sí. pero a veces realmente no las vemos. Pero algún tercero sí las ve. Sí. ¿Quién iba a decir, ya Jacob? ¿Iba a hacer un comentario? Sí, que a veces nuestra propia vida, lo digo porque me pasó y me ha estado pasando.
3 años que no me enojaba, yo estaba consciente que no me enojaba de algo. Y ayer, antier, hablé a Tepic. Y lo que había guardado yo como algo que yo estaba tranquilo y en paz, que decía, no, pues ya pasó. No pasa nada. Tocamos el tema, More, y volví a caer. Me volví a enojar, me dijo mi esposa. Como los botes. Me dijo mi esposa, ¿qué pasó? Ya había durado casi 3 años. Mira qué rápido. O sea, qué rápido. Es como que le dice el Eterno, ah, sí, según tú ya estabas tranquilo, ahí te va una pruebita. ¡Pum! Volví a caer. Bueno, es como el gato, que lo enseñaron a mercerear y todo, ¿verdad? Le sacó el ratón y contra esa naturaleza, el punto es, esa naturaleza hay que... Sí, pero ya, ahora ya está como en otro estado, que ya está consciente, ya lo ve, y ahora sí, antes se dejaba ahí nomás como así. Puedo comentarles, familia, que aquí hay jóvenes que son irrealistas, inaccesibles y caprichosos. Irrealistas. Irrealistas, inaccesibles y caprichosos. Con seguridad puedo decírselo. Palabras mayores. Puedo decirles, familia, que... Quizá yo lo puedo decir. ¿Mande? Aquí hay también hermanos que son hipersensibles. ¿Cómo dijo? Hipersensibles. Súper sensible. Hiper. Sí, o sea, excesivamente. Sí. Hipersensible, confundido, pasivo. More, digan nombres, siempre ustedes son ya. No me puedo ubicar. Dijo Lisheva, More, Ajá. que cuando, como en las iglesias, el padre está dando la enseñanza y las deja pasar uno a todas, no es para mí, es para mi hermano, es para el de atrás, es para el de adelante. Como si, nunca nos cae a nosotros. como cuando pasan el micrófono, se lo van a pasar. Es que también nos falta la aceptación. Si no hay aceptación de lo que se nos está diciendo, es cuando lo pasamos. Sí, hipersensible, que tiende a sentirse afectado de sus sentimientos por cosas que para los demás resultan poco importantes. El ansia de la droga vuelve a las personas irritables, excitables, hipersensibles y desconfiadas. Que sufre una reacción anormalmente fuerte como consecuencia de rechazo a una sustancia, especialmente medicamento o vacuna. Hipersensible. Que tiene una sensibilidad mayor de lo normal. Y nada más. Hay aquí hay aquí también ajayodo, hermanas impacientes, impulsivas y egocéntricas. Nada más para que se den cuenta. Impacientes, impulsivas y egocéntricas. Ajá. Hay jóvenes superficiales y no voy a decir las horas. Entonces no las sacan. No, es que aquí las tengo apuntadas. Hay aquí perfeccionistas, en jóvenes, perfeccionistas, mezquinos y demasiado críticos. ¿Mezquinos? Sí, no de los que salen en la piel. Entonces, como es mezquino. Es mezquino. Fue lo que leímos aquí hace rato, la mezquinidad.
no practica caridad, no se apiadan del pobre, se mantienen un trato comercial con otros, son sumamente detallistas y no conceden absolutamente nada, no brindan comida, vestimenta, no obtienen ninguna satisfacción monetaria y nadie obtiene ninguna satisfacción monetaria de ellos, no confían en los demás, se hacen odiosos ante los ojos de los otros, no buscan cumplir los preceptos. Sí, ya es cuando ven que llegan, ya ahí viene, ya no. Mezquino. Aquí hay varones frívolos, superficiales e indecisos. ¿Qué significa frívolo? Frívolo. Sin sentimientos. Frívolo, que no concede a las cosas la importancia que merecen, no las hace con seriedad, el sentimiento, el interés requerido y solo piensa en el aspecto divertido, lúcido de la vida. Que es propio de una persona frívola, carece de seriedad, que merece o está hecho sin el interés o el sentimiento requerido. Que trata temas serios desde una perspectiva poca profunda, incluso divertida. Una conversación frívola. Es que no he terminado la radiografía de cada quien, no la he terminado. Hay aquí exigentes, obsesivas y vengativas. Exigentes, obsesivas y vengativas. Aquí hay otra. Me da pereza eso. Por eso yo digo que me apunto en la pereza, porque esas cosas gastan energía. Entonces Hay aquí jóvenes pesimistas, escépticos e indiferentes. ¿Cada cuánto nos lee? Digo, para saber. ¿Cómo? Para cambiar de actitud. ¿Cada cuánto nos lee su lista? Sus observaciones. Cada mes se renueva ¿Cada año? No, cada cada mes. 6 meses. ¿Cada 6 meses? Sí. Se renueva. Voy a Sí. cambiar. Sí, hay algo que añadir ahí. Tanto, por ejemplo, una persona que es pesimista, escéptico e indiferente, lo que tiene es que es aplicado, diplomático y confiable. Tiene una parte buena también. Ese, sí, claro. Es que es imposible, ¿no? Ser completamente bueno. Sí, claro. Es imposible. Es imposible. Sí. Cuando hay una parte, mensaje, que esto es importante, porque estamos hablando de bitul, ¿verdad? De automodulación. Lo que alcanza Moshe es el paradigma del Santo Maestro. O sea, un ejemplo digno. Sí, un ejemplo digno. Ya no le importó su persona a un grado de decir, ¿sabes qué? Abba, perdónalo, si no lo vas a perdonar de plano, entonces bórrame, sí. Bórrame. A ese nivel. Pero si ni méritos tenemos, imagínense. Si ni méritos tenemos. Por eso pedimos a los méritos de... Ahora, ¿cuándo se van a casar, por ejemplo, los jóvenes? Cuando se van a casar los jóvenes, o matrimonios aquí como mira Mijael, mejor Shahar, Jacob, mejor Sloven, no van a llegar ahí ya perfeccionados, porque es imposible, pero la pareja les va a ayudar a que sean la mejor versión de ustedes, porque va a tener tanto basura como cualidades. ¿Sí? ¿Me entiendes, Mijael? Su ser que necdó,
su ayuda en contra. Si un hombre, dicen los sabios de bendita memoria, si un hombre tiene buenas cualidades, su esposa va a ser, como en la traducción, una ayuda idónea. Pero si el hombre tiene malos hábitos, su esposa va a ser una ayuda en contra. Constantemente. ¿Sí? Todos aquí en Misajín tienen amor. Sí. Si no, nada somos. Pero refiriéndose a si posees amor o si tienes amor para dar. ¿Cuál es? Ok. ¿No? Vamos a expandirlo muy rápido y sencillo. ¿Sí? El amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo pasa y el último queda. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, ¿no?, del amor. Bueno, es un fruto. Sí, claro. Son los frutos Es decir, del Espíritu. el amor abarca numerosas clases. Numerosas clases. Y uno de los mandamientos que diario, Misajín, en la mañana y en la noche ustedes recitan: y amarás a Adonai tu Eloheja con todo tu corazón, con todo tu... y amarás. Una clase de amor es el que siente el hombre por sus hijos, el cual hace que muchas veces no los castiguen. Cuando lo merecen, y por lo tanto no los encaminan por la senda correcta, dejándolos actuar libremente, guiados por sus instintos. Esto genera un gran perjuicio. Ese es un amor desmedido, el del padre para con el hijo, que lo ama tanto pero no lo castiga. Pobrecito, ahora sí no le vamos a dar fibra. El segundo tipo de amor es el que se siente por el dinero. La raíz de todo mal, según un pasaje de los escritos nazarenos. Pero también de todo bien. De todo bien material, dice. Este es el caso. El tipo de amor es el que se sostiene por el dinero. Este se convierte en una ambición desmedida. Ambición desmedida que lo induce a no ser honesto en el comercio y ambiciona, embauca y hasta roba para incrementar sus posesiones. Incluso su ambición lo llevará a evitar la sedaká y actuar en forma avara. Es decir, ni para dar sedaká le va a pesar. Por eso dice el Santo Maestro, bueno, que tu mano, ¿cuál? ¿Por qué? Porque la izquierda es Yeburá, restricción. Es decir, lo vimos en una clase. Cuando alguien va a darse de acá, inmediatamente el corazón quiere ayudar, pero la mente pone un alto y dice: esperen, vamos a evaluar rápidamente. A ver si lo merece o no, a ver el vestido, si trae zapatos, el verbo necesitará. Y bueno, son segundos que al final, si tenemos amor al dinero, no se va a dar. El otro tercer amor es el que se siente por la mujer. Y si su mujer es soberbia y maliciosa, lo apartará de los preceptos de la Torá y lo conducirá tras de sí. Y el hombre, debido al amor que siente, no se atreverá a oponerse y la seguirá y caerá en todo tipo de malas actitudes. También el amor por el sexo opuesto lo llevará a observar continuamente a las mujeres, a hablar banalidades y hasta el mismo adulterio, etc. ¿Sí, me quedó? El amor que se siente por los parientes, padres, hermanos, hermanas, etcétera, así como por los amigos y compañeros, este amor lo llevará a ayudarlos en sus disputas sin averiguar si no fueron ellos quienes realmente cometieron un error. Y los encubrirá y ayudará aún si hubiesen cometido grandes
problemas. Demasiado amor. ¿Sí? Hasta los va a cubrir, etcétera. Bueno, son 7. Son 7. Así que, familia, Ya dijo todo, mande. ya dijo todos los aspectos de cada uno de nosotros. Casi todos, no todos, faltan aquí un montón más. Sí, porque faltó el de... Es que aquí, a ver, Mijael Ben Abraham, Aviéntese. Shah Beshaí, Ben Mijael, Shahar Batzara. Eso ya sé cómo. Sí, ya lo están. Bueno, también hay virtudes, hay hermanas aquí que son comprensivas, intuitivas e independientes. Ahora diga la virtud, ¿no? Sóbenos el ego, Virtudes. No, pero Aquí hay personas que son aplicadas, diplomáticas y confiables. En virtudes. Ok, se los voy a decir las virtudes. No me suena. Algunas les voy a decir sus virtudes. Esas sí con nombre. ¿Mande? Esas sí con nombre. No pasa nada. Esa no pasa nada, dice aquí el joven Yuno. José Ben Jacob. Comprensivo, intuitivo, independiente. Ya. Se me está el ego. Mire, Moreno. Familia, ya para ir terminando, porque aquí el ingeniero me está preguntando algo. Quiero que sí nos llevemos a nuestros hogares, Misaquín, que cuando vayamos a acostarnos, pensemos que si nos presentamos delante del Santo Maestro y le dijésemos qué viene para alcanzar la vida eterna, y si lo hemos hecho, entonces para hacer también, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué nos dirían? Eso, Misaquín, porque esto es información. Es decir, cuando nosotros recibimos información, nos autoanulamos, porque estamos comprendiendo qué sí tenemos que hacer y qué no. Si estamos comprendiendo una definición de lo que es mezquinidad, estamos obteniendo información para, si tenemos una característica, tratar de trabajar en ella. Ya, caray, entonces, pues sí, no tiene que saber mi otra mano si va a darse de acá. Simple y sencillamente la voy a hacer. ¿Por qué son tantos mandamientos en la Torah? Es decir, si una persona no quiere o no ayuda y obliga entonces a su mano a darse de acá, se va a hacer con el tiempo, sin que se dé cuenta, una persona bondadosa. En la práctica, se va a hacer una persona bondadosa. ¿Por qué son tantos mandamientos? Para que la persona sea un sadik. Por eso son muchos mandamientos. ¿Sí? ¿Yehoshua? ¿Qué pasa cuando no te confías en la sedacá? Porque hay personas que nada más fingen que tienen algo para que les den dinero. Sí, hay una parte, Isaquín, que por ejemplo aquí en la comunidad han practicado que cuando se junta una sedacá en nombre de algún enfermo, etcétera, ¿dónde han ido, Mej Jacob? A los hospitales. A los hospitales. Hay movidas. De hecho, hay mucha información ahí cuando van y han preguntado, ¿saben que esta persona viene del tuito y ya duerme ahí en el piso y andan? No, hay enfermos Entonces, que nadie los visita, malamente. Aparte, hay enfermos que nadie los visita. Bueno, con esto vamos a terminar aquí. Para llegar a un ser preparados. Empieza y nos presentamos ante el maestro. ¿Dónde? Empieza. ¿Cómo? No lo entendí. Sí, el celebrar Pesa no es un día donde nos presentemos ante él. Sí, es como todas las 3 fiestas, si no parecerá vacío delante de mí. Bueno, familia, que
el regalo merecido de nuestro don Yeshua Sadik, el amor de nuestro Rabino Malkeinu y la comunión con su Ruach HaKadosh sea con cada uno de ustedes. Que sigan teniendo un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.